Buenas tardes, licenciado y compañero. Mi nombre es Carla Hernández Natareno y le dejo el tiempo a mi compañero para que se presente. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Delmar Yair Mijail Rivera Rodríguez. Muy bien, entonces tenemos a bien pues explicar un poco sobre las 5 leyes constitucionales. Sabemos que estas leyes son de mayor jerarquía y que en ellas se rigen los principios fundamentales y naturales que establece el ordenamiento jurídico. Entre estas tenemos la Constitución Política de la República de Guatemala, que pues esta es nuestra ley superior que nos rige a todos los guatemaltecos. Y de esta pues se desprenden las siguientes leyes, que es la Ley de Amparo, Exhibición Personal y Constitucionalidad, Ley Electoral y de Partidos Políticos, Ley de Emisión del Pensamiento y la Ley de Orden Público, que en nuestro sistema jurídico estas son hechas por el organismo legislativo denominada como Asamblea Nacional Constituyente. Muy bien, entonces le dejo el tiempo a mi compañero. Muy bien, como decía la compañera, me toca hablar sobre la Constitución Política de la República de Guatemala. La Constitución Política de la República de Guatemala, también conocida como la Carta Magna. Esta es una máxima ley del país y es un respaldo jurídico para todas las instituciones de nuestro país, la cual fue promulgada el 31 de mayo de 1985 por la Asamblea Nacional Constituyente, la cual nuestra Constitución contiene 281 artículos y 27 disposiciones transitorias, en la cual dentro de los 287 artículos está contenido todo lo relativo al respaldo de las personas, la sociedad, etc. Y las 27 disposiciones transitorias son artículos que están estipulados para el que no se derogue o ¿cómo decir la palabra? Y que no se adhieran otras palabras a estas leyes o que no puedan ser distorsionadas. La Constitución se compone de los siguientes títulos: el título que está la persona humana, fines y deberes del Estado; el segundo título, los derechos humanos; el tercer título, el Estado; el cuarto título, poder público; el quinto título, estructura y organizaciones del Estado; el sexto título, garantías constitucionales y defensas del orden público; el séptimo título, reformas a la Constitución; y el octavo título, que son las disposiciones transitorias. ¿Por qué se promulgó la Constitución Política de la República de Guatemala? Esta se promulgó con el fin de organizar jurídicamente y políticamente nuestro Estado, afirmando la primacía de la persona humana como sujeto y fin del orden social. También es reconocida por la Constitución a la familia como génesis primario y fundamental de los valores espirituales y morales de la sociedad. Esto nos quiere decir que en la familia y es la principal persona o personas que protege la Constitución, como nos indica o mejor dicho, la persona, como nos indica en el artículo 1, protección a la persona. El Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona y a la familia. Su fin supremo es la realización del bien común. También, como en el artículo 2 contiene los deberes del Estado. Es deber del Estado garantizar a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de las personas. Esto está estipulado en nuestra Constitución Política de la República de Guatemala, la cual no se puede violar y también
¿Cuál es su objeto? El objeto de nuestra Constitución es, como bien lo decíamos anteriormente, proteger a la persona y a la familia, como está estipulado en el artículo 3 de la Constitución. Derechos a la vida. El Estado garantiza y protege la vida humana desde su concepción, así como la integridad y la seguridad de las personas. Esto quiere decir que la Constitución prevé desde la concepción hasta la muerte de las personas para que se vigile por su seguridad, la justicia, su libertad, la paz y el desarrollo integral de cada una de ellas. Como también podemos decir que esta constitución, nuestra constitución no puede ser no puede ser menor que otras leyes, sino que es la primordial o la máxima ley que es lo que es donde se derivan las demás leyes constitucionales. En resumen, podemos decir que se considera como una ley constitucional porque, como bien sabemos, es nuestra ley de mayor rango porque contiene normas de carácter dogmático, orgánico y funcional. En la parte dogmática hacemos referencia a los principios y derechos considerados como derechos naturales al hombre, tales como la protección a la vida, la libertad de la emisión de pensamiento y entre otros. Estos son derechos que nadie puede privar a la persona. Entonces, en lo orgánico también contiene todo lo relativo a la actividad del Estado. Esto nos trata de decir que el Estado debe, como bien lo dice en el artículo 2, debe estar al tanto de la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de todas las personas. Y en el funcional, también podemos decir que es la defensa de la misma Constitución, Esto trata de decir que, como lo establece en las 27 disposiciones transitorias, la Ley de Amparo y Exhibición Personal y Constitucional, Decreto-186. Esta ley fue promulgada por la Asamblea Nacional Constituyente de la República de Guatemala el 8 de enero de 1986, la misma ley entró en vigencia el 14 de enero de ese mismo año, la cual esta ley contiene 195 artículos y se compone de los siguientes 6 títulos. Podemos decir también que está la protección constitucional, el amparo, exhibición personal, constitucionalidad de las leyes, Corte de Constitucionalidad y disposiciones finales. ¿Por qué se promulga esta ley? Porque debe existir medios jurídicos que garanticen el irrestricto respeto a los derechos inherentes al ser humano. Esto quiere decir que no se viole, esta ley garantiza a que no se violen los derechos establecidos en la Constitución de las personas, las cuales están fundamentadas en la Constitución y a fin de asegurar el régimen de su derecho, que para tales disposiciones deben emitirse esta ley que desarrolle adecuadamente los principios que se basan en el amparo como garantía de la libertad individual, la exhibición personal también como una garantía individual y en la declaratoria de inconstitucionalidad de las leyes y las disposiciones generales como la garantía de supremacía constitucional. ¿Cuál es su objeto de esta ley? Tiene como objeto desarrollar garantías y defensas de orden constitucional y de los derechos inherentes a la persona, protegidos por la Constitución. Como bien lo decía, esta ley tiene mucha relación con la Constitución, o más que todo es como un brazo de derecho de la Constitución, la cual no pueden ser violentados los derechos estipulados en la Constitución,
Y el fundamento legal es, o la base legal es esta ley, la ley de amparo y exhibición personal y de constitucionalidad. En resumen, podemos decir que esta ley fue creada de conformidad con los principios en que se basa la organización democrática del Estado. Como bien lo decía, principalmente para que existan medios jurídicos o bases legales para que garanticen el irrestricto respeto a nuestros derechos como persona y también como seres humanos, a fin de asegurar el régimen de derecho. Además, podemos decir que desarrolla las garantías y defensas del orden constitucional y los derechos inherentes a la persona. Como bien lo decía, protege la Constitución y a nosotros. La ley electoral y de partidos políticos. Esta ley fue promulgada también por la Asamblea Nacional Constituyente, la cual contiene 265 artículos y contiene 4 libros y 9 títulos. ¿Por qué se promulgó esta ley? La ley se promulgó con el objeto que haya un acuerdo con la nueva Constitución de la República de Guatemala, de la cual norma todo lo relativo a los ejercicios que debe tener un ciudadano o los ciudadanos en lo que atañe a organizaciones políticas, al ejercicio de los derechos políticos inherentes, a la organización y al funcionamiento de autoridades electorales. Esto nos quiere decir que esta ley electoral y de partidos políticos nos trata que está protege a la persona como también a su autoridad que desea que lo gobierne y que ellas mismas lo puedan elegir sin restricción alguna. ¿Cuál es el objeto o naturaleza de esta ley? El objeto de esta ley, de acuerdo al artículo 1, nos indica contenido de la ley. La presente ley regula lo relativo al ejercicio de los derechos políticos, los derechos y obligaciones que corresponden a las autoridades, a los órganos electorales, a las organizaciones políticas y lo referente al ejercicio del sufragio y al proceso electoral. Bien, como nos dice esta ley, los creadores de partidos políticos tienen derechos como también contraen obligaciones. Y también esta ley protege el medio de ejercicio del sufragio y el proceso electoral. Tiene que existir un proceso electoral, o como bien lo conocemos como campaña política, para que las personas puedan visualizar y poder ejercer y razonar su voto. En resumen, esta ley fue aprobada el 3 de diciembre de 1985 por la Asamblea Nacional Constituyente de acuerdo a un concepto de lo que es una ley electoral. Que la ley electoral es un conjunto de reglas que determinan cómo se llevan a cabo las elecciones, como bien lo decía, está estipulado en el artículo 1, qué procedimiento se puede llevar. En sus considerandos están estipulados en el primer considerando dice que la nueva Constitución Política de la República de Guatemala obliga la reforma de ciertas leyes a fin que las disposiciones de estas resulten acorde con las normas fundamentales. Considerando número 2, que la ley y de partidos políticos, aquí nos indica, debe contener y desarrollar los principios que, de acuerdo con la nueva Constitución Política de la República de Guatemala, norma todo lo relativo al ejercicio de los derechos del ciudadano. Esta ley protege los derechos del ciudadano en lo que atañe a organizaciones políticas, al ejercicio de los derechos políticos inherentes a la organización y al funcionamiento de las autoridades electorales. Como bien lo decíamos, también
Esta ley regula todos los lineamientos para poder participar y ser parte de un partido político y poder hacer valer el derecho de sufragio. Le dejo el tiempo a mi compañera. Muy bien, muchas gracias. Pues como siguiente ley tenemos la Ley de Emisión del Pensamiento, decreto número 9. Pues esta ley fue promulgada por la Asamblea Nacional Constituyente de la República de Guatemala. Contiene 82 artículos divididos en 9 capítulos, que son los siguientes. Capítulo 1, disposiciones generales. Capítulo 2, emisión del pensamiento por medio de radiodifusión y televisión. Capítulo 3, delitos y faltas en la emisión del pensamiento. Capítulo 4, derechos de aclaración y rectificación. Capítulo 5, de los jurados. Capítulo 6, del juicio. Capítulo 7, del tribunal de honor. Capítulo 8, de la reforma y vigencia de la ley. Capítulo 9, disposiciones transitorias. Esta ley se promulga porque la Constitución de la República de Guatemala, en su artículo 65, ordena la emisión de una ley constitucional que determine todo lo relativo a la emisión del pensamiento. Y aquí en su artículo 35, donde nos indica que la libre emisión del pensamiento es libre la emisión del pensamiento por cualesquiera medios de difusión, sin censura ni licencia previa. Este derecho constitucional no podrá ser restringido por ley o disposición gubernamental alguna. Quien en uso de esta libertad faltare el respeto a la vida privada o a la moral será responsable conforme a la ley. Quienes se creyeren ofendidos tienen derecho a la publicación de sus defensas, aclaraciones y rectificaciones. Entonces, el objeto, contenido, naturaleza de la ley es la libre emisión del pensamiento en cualesquiera formas y no podrá exigirse en ningún caso fianza o caución para el ejercicio de este derecho, ni sujetarse a previa censura, como nos lo establece en su artículo 1. Muy bien, en esta ley se refiere que cada ciudadano es libre en opinar en cualquier forma y no puede exigirse en ningún caso alguna fianza o condición para su ejercicio. El pensamiento tiene que ser manifestado por cualquier medio que utilicemos, porque no es lógico pensar sin ser expresado. Además, es uno de los patrimonios más sagrados de nuestro ser, el cual realiza su esencia en las funciones del entendimiento. Como bien sabemos, en nuestro país la emisión del pensamiento es un derecho constitucional y legal, primero que está establecido en la Constitución Política de la República de Guatemala, como ya lo he mencionado, que lo encontramos en el artículo 35, y que nos ampara. Es de suma importancia saber que la libertad de emisión del pensamiento es reconocida y declarada por todos aquellos países que rigen bajo su sistema democrático de expresarse libre y públicamente. Muy bien, otra de las cosas que quiero mencionar es que la libre emisión del pensamiento pues es un derecho humano, ¿verdad? Y que entonces la libre expresión del pensamiento es de aquellos derechos que posibilitan el respeto a la dignidad de una persona al permitirse la traducción libre de sus ideas, pensamientos, en expresiones que pueden generar juicio de valor y posterior toma de decisiones, no solo individuales, sino también grupales, dentro de una sociedad democrática. Entonces, todos tenemos derecho a expresar nuestras ideas conforme a nosotros nos guste, no sin importar nuestra religión, raza y cualquier otra situación, pues no estamos limitados a decir ciertas cosas, sino que como seres humanos y habitantes de la República de Guatemala, pues todos somos libres de expresar lo que pensamos. La otra ley es la Ley de Orden Público, decreto número 7. La Ley de Orden Público
es una ley constitucional decretada en la Asamblea Nacional Constituyente el 9 de diciembre de 1975, la cual entró en vigencia el 5 de mayo de 1976. Contiene 45 artículos y se divide por los siguientes capítulos. El número 1, que es aplicación; el segundo, del estado de prevención; el tercero, del estado de alarma; el cuarto, del estado de calamidad pública; el quinto, estado de sitio; el sexto, del estado de guerra; el séptimo, de las providencias, resoluciones y disposiciones; el octavo, el número 8, de los detenidos y de las penas; el número 9, disposiciones generales; y el 10, de las reformas y vigencia de la ley. Entonces, esta ley, según los considerandos, se promulga porque es obligación de las autoridades mantener la seguridad, el orden público y la estabilidad de las instituciones del Estado, lo cual requiere en determinadas circunstancias la restricción de garantías que en la Constitución establece, y que en el caso de restricción de garantías constitucionales debe asegurarse a los habitantes del país la aplicación de las medidas legales correspondientes, que se hará en estrictamente necesario. Aquí donde nos indica que pues en la Constitución pues nos establece los derechos que se nos restringen al momento de que hay alguna, de que el presidente en este caso pues establece algún estado de excepción. Esto lo encontramos en el artículo 138 de nuestra Constitución, que le vamos a citar, que nos indica limitaciones a los derechos constitucionales, que nos indica que es obligación del Estado y de las autoridades mantener a los habitantes de la nación en pleno goce de sus derechos que la Constitución garantiza. Sin embargo, en caso de invasión al territorio, perturbación grave de la paz, de actividades contra la seguridad del Estado o calamidad pública, podrá cesar la plena vigencia de los derechos a que se refieren los artículos 5, 6, 9, 26, 33, primer párrafo del artículo 35, segundo párrafo del artículo 38 y segundo párrafo del artículo 116, y pues que al concurrir cualquiera de los casos que se indiquen en el párrafo ya leído, pues el presidente, como se los indicaba, de la República hará la declaratoria correspondiente por medio del decreto dictado en Consejo de Ministros, y se aplicarán las disposiciones de la Ley de Orden Público. En el estado de prevención no será necesaria esta formalidad. Muy bien. Entonces, continuando, pues el objeto de esta ley, pues que como ya lo mencionaba, se aplica en los casos de invasión del territorio nacional, de perturbación grave de la paz, de calamidad pública, de actividades contra la seguridad del Estado, pues como lo establece el artículo 1 de la Ley de Orden Público. Y pues que sabemos que el Estado de Guatemala, las autoridades tienen la obligación de respetar y garantizar todos los derechos humanos de la población. Y cuando hay alguna situación de crisis muy grave que amenaza la vida de los habitantes del país o la seguridad de la nación, el Estado puede tomar medidas especiales en el que se limitan algunos derechos que en un territorio por un tiempo. Esto se llama estado de excepción, pero también podemos llamarlo estado de emergencia. Al momento de que ocurre alguna de estas situaciones, pues el presidente especificará en el decreto los motivos que lo justifiquen, los derechos que no puedan asegurarse en plenitud, el territorio que afecte y el tiempo que durará su vigencia. Como ya lo habíamos mencionado, esta formalidad no es necesaria en el estado de prevención. Muy bien. Entonces, vamos a citar los artículos de la Ley de Orden Público, donde
donde encontramos los estados de excepción. Entonces, en el artículo 1, pues ya encontramos en los casos en que se aplicará la ley, ¿verdad? Que ya lo mencionamos. Entonces, en el artículo 8 encontramos el estado de prevención. Y que también una de las situaciones que nos indica aquí, que no excederá de 15 días. Como segundo, tenemos en el artículo 13, estado de alarma. El tercero lo encontramos en el artículo 14, estado de calamidad. El 16, en el artículo 16 encontramos el estado de sitio. En el artículo 23 encontramos el estado de guerra. Pues sabemos que lo normal es vivir en un estado democrático en el que no se pueda en el que se pueda participar libremente y gozar de todos los derechos humanos. Las autoridades deben atender a tiempo los problemas en que afecten a la población para no declarar algún estado de excepción, ¿verdad? Entonces, pues sabemos que esta ley se va a aplicar solamente en los casos ya mencionados. Y pues como lo es invasión al territorio nacional, de perturbación de la paz, de calamidad pública o actividades contra la seguridad del Estado. Entonces, con esto finalizamos